Desde pequeños hemos escuchado hablar de las clases sociales o económicas. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué clase social perteneces realmente? Generalmente nos dividen así. Clase baja, quienes ganan poco o apenas sobreviven. Clase alta, quienes tienen ingresos muy por encima de sus necesidades. Y clase media, todos los demás. Sin embargo, hay estudios económicos que afinan más esta clasificación. Por ejemplo, según un análisis de Pew Research Center y otras fuentes como Statista, las clases sociales se dividen así, según sus ingresos anuales en dólares. La clase baja es aquella que gana menos de $15,000 al año. Clase media baja entre $15,000 y $25,000 al año. Clase media entre $25,000 y $50,000 al año. Clase media alta entre $50,000 y $75,000 al año. Y la clase alta más de $75,000 al año. En Estados Unidos el 50% de la población se autoidentifica como clase media, según Gallup. Pero el 13% pertenece objetivamente a la clase media tradicional, que tenía estabilidad, ahorros y patrimonio. No es lo que ganas, es lo que haces con lo que ganas. Robert Kiyosaki. ¿Pero sabías que estas clasificaciones fueron creadas con fines políticos? Esta división facilita a los partidos políticos segmentar la población para hacer campañas más efectivas. Y adivina cuál es la más importante para ellos. Sí, la clase media baja y baja. Pues como es de esperarse, estas representan la mayor parte del electorado. Por ejemplo, en Latinoamérica, en México el INEGI reportó que el 42% de la población se considera de clase media, pero solo el 17% cumple con los criterios reales de ingresos y estabilidad. En Argentina, más del 60% de los ciudadanos se consideran clase media, aunque la inflación ha reducido drásticamente el poder adquisitivo. Divide y vencerás. Funciona también en la política como en la guerra. Julio César. Valor relativo del ingreso. Un salario anual de $50,000 puede ser holgado en países como México o Colombia, pero insuficiente en ciudades como Nueva York o San Francisco, donde el alquiler promedio de un departamento puede superar los $3,000 al mes. El valor del dinero depende más de dónde vives que de cuánto ganas. Asimismo, no es lo mismo ganarlo trabajando 40 horas a la semana todo el año que a través de ingresos pasivos o inversiones. El sueño americano ya no es lo que era. Durante las décadas de 1950 y 1960, el sueño americano representaba una visión casi universal de éxito y estabilidad. Consistía en tener un solo proveedor, generalmente el padre de familia, la madre en casa cuidando a los hijos, una casa propia, un automóvil, vacaciones pagadas y ahorros para el futuro. Este modelo fue posible gracias a los salarios industriales estables, vivienda accesible, bajo nivel de endeudamiento y costo de una vida moderado. Hoy, sin embargo, la realidad es muy diferente. Vamos a analizar esto punto por punto. Un solo proveedor, realidad actual. Más del 60% de los hogares necesitan de 2 ingresos para cubrir los gastos básicos. Esto significa que la gran mayoría de las familias no pueden sobrevivir de un solo salario sin importar su nivel educativo. En los años 60, un trabajador con educación secundaria podía sostener toda una familia. Hoy, incluso con estudios universitarios, muchas parejas luchan para cubrir vivienda, salud, comida y transporte. Los empleos bien pagados sin títulos universitarios han desaparecido. El costo de la educación y de la vida se disparó, pero los salarios no. Thomas Piketty, economista. Y casi en automático descartamos el punto número 2, donde actualmente solo el 18% de las familias siguen con el modelo donde solo el papá trabaja. La mayoría de las mujeres están en la fuerza laboral, no siempre por elección, sino por necesidad económica. Además, el costo del cuidado infantil ha aumentado un 220% en los últimos 30 años. En algunas ciudades llevan hasta el 35% del ingreso familiar mensual en cubrir esta necesidad nueva. Con respecto a la casa propia, en 1960 el promedio de una casa era de 2.5 veces el ingreso familiar anual. En el 2024 esa relación creció
a 7.5 veces o más. Además, el precio promedio de la vivienda supera los $430,000. Y ahorrar el 20% para el enganche típico de una familia podría necesitarse entre 7 y 12 años. El acceso a créditos hipotecarios también se ha restringido. Las tasas de interés han subido, todo encarece las cuotas mensuales. Tener casa propia es parte del sueño, pero ahora para muchos se ha vuelto en una pesadilla hipotecaria. Y de ahorros, según el Bankrate del 2023, el 57% de las personas no podrían cubrir una emergencia de $1,000 sin endeudarse. Además de que más del 40% de la gente no tiene ningún tipo de ahorro para jubilación. Esto representa un cambio radical frente a la generación Baby Boom, donde el ahorro era una práctica común y promovida desde el hogar. No importa cuánto ganas, sino cuánto te queda. Warren Buffett. Entonces cada uno de los componentes del sueño americano se ha vuelto más caro, más escaso y más inalcanzable, incluso para las clases medias. La inflación del estilo de vida, la precarización del trabajo, el aumento del costo de la vivienda y salud, y la presión del consumo han hecho que hoy en día soñar como en los 60s sea casi un privilegio. El sueño americano es más fácil de soñar que de alcanzar. Mario Cuomo. La deuda como forma de vida. En Estados Unidos la deuda promedia por tarjeta de crédito superó los $7,000 por persona. La deuda estudiantil suma más de 1.77 billones de dólares. En América Latina, la informalidad y el acceso limitado al crédito formal empuja a millones a préstamos con altos intereses. Las personas compran cosas que no necesitan con el dinero que no tienen para impresionar a personas que no les importa. Will Rogers. Pero ¿qué tal que te dijera que esta clasificación no tiene un sentido real? Que toda tu vida te han hecho ver a la sociedad como una pirámide de ingresos. Y hay una manera de clasificar mucho más realista y útil. Vamos a considerar que hay dos tipos de personas económicamente hablando. 1. Las personas que trabajan para otros, ya sea empleados o autoempleados. 2. Los que generan empleo, dueños de empresas e inversionistas. Existen dos formas de ganar dinero, trabajando para otros o haciendo que el dinero trabaje para ti. Warren Buffett. Clase trabajadora. Aquí entran desde obreros hasta gerentes bien pagados, todo con una característica común. Intercambian tiempo por dinero. Incluso si ganan $10,000 mensuales, si su ingreso depende de su tiempo y esfuerzo diario, sigue siendo clase trabajadora. En América Latina, según el CEPAL, más del 70% de los trabajadores tienen un solo ingreso y poca seguridad social. El problema no es ser parte de la clase trabajadora, sino permanecer ahí sin cuestionarse cómo salir. Napoleón Hill. 2. La clase emprendedora. Quienes generan ingresos a través de inversiones, empresas que no dependen directamente de su tiempo, renta de propiedades, royalties o dividendos. Su dinero trabaja mientras ellos no lo hacen. ¿Existe una tercera clase? Podría decir que sí, los autoempleados o microempresarios. Médicos con consultorios propios, pequeños restaurantes, tiendas, freelancers. Tienen negocios propios pero dependen completamente de su tiempo y su esfuerzo. En países como México, el 99.8% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. Sin embargo, el 60% cierran antes de cumplir 5 años, según datos del INEGI. Ser dueño de un empleo no es lo mismo que ser dueño de una empresa. Robert Kiyosaki. ¿Y todo esto para qué sirve? Bueno, la respuesta es sencilla. Es importante saber a qué clase pertenecemos y cuáles son nuestros objetivos y alcances. Según nuestras aspiraciones y habilidades, podemos decidir hacia qué bando nos movemos. De ahora en adelante vas a entender mejor el enfoque que dan los políticos de sus discursos o campañas electorales. Vas a saber de qué modo te afectan los cambios en las legislaciones y con esto saber anticipadamente qué acciones vas a tomar. Y por último, saber a qué grupo perteneces,
ayude a ser más empático con las personas, incluyendo aquellas que viven con un ingreso menor al tuyo, y de este modo unirse para elegir mejores condiciones. El camino hacia la libertad financiera no se basa en cuánto ganas, sino en cuánto control tienes sobre tu tiempo y tus decisiones. Tim Ferriss. Si te gustó este video, regálanos tu like. Deja tu pregunta del millón en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.